¿Qué sucedió realmente el jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa? ¿Qué llevó al gobierno federal a detener y luego liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo? Hoy una conversación de controversia con Héctor de Mauleón, periodista, columnista y experto en estos temas. En contraste, dos tipos sin cuidado, visitamos una bellísima construcción del Porfiriato que forma parte de la historia de nuestro país. El Museo Casa de Carranza, en el que viviera el presidente Venustiano Carranza, ahora en la colonia Cuauhtémoc de esta Ciudad de México. También esta noche noticias que no cambiarán la historia con el sueño cumplido de Christina Koch y Jessica Meir. Las dos astronautas de la NASA que realizaron la primera caminata espacial solo para mujeres. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio y gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches, mi querido amigo Ricardo. Mi querido Sergio, muy buenas noches, con el gusto de estar contigo y con todos ustedes, por supuesto, compartiendo una nueva emisión de este programa, la número 220 ya. Así que no le cambie usted porque en un momento más estamos de regreso. La versión oficial de lo ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán ha sembrado dudas. No sabemos realmente lo que sucedió ese jueves por la tarde. Que si la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, había sido un hecho fortuito, pura casualidad. Que si Iván Archibaldo, el heredero mayor, se encontraba también entre los detenidos. Que si la violenta reacción del cártel de Sinaloa para rescatar a sus líderes o a su líder era como si hubiesen soltado al diablo. ¿Se salió o no de control el operativo del ejército mexicano? ¿Qué tan fallido fue este operativo? Ahora, ¿de dónde provino la orden de liberar a Ovidio? ¿Cuál fue la repercusión dentro y fuera de México de esta decisión del gobierno federal? Bueno, para hablarnos de este reciente capítulo de violencia en Culiacán y sus consecuencias, las lecciones que nos deja para la seguridad en México, damos la bienvenida esta noche al reconocido periodista Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Héctor, Gracias. gracias, como siempre, un Lo gusto primero tenerte es aquí. saber qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Pues hay 6 versiones de lo que pasó. Lo que hay de real es el silencio de horas del gobierno. La aparición primera para dar una versión que era una versión cargada de mentiras, que decía que una patrulla al pasar enfrente de una casa fue agredida. Una pequeña versión- patrulla de 30 elementos, ¿no? La versión del secretario Del Durazo, de secretario Seguridad. original. Es Sí. decir, como el hijo del Chapo tenía muchas ganas de que lo detuvieran, cuando vio pasar una patrulla, abrió pegó, fuego les pegó de y tiros. entraron y resulta que era el hijo del Chapo. Fue la primera versión. Y después, pues todo se fue cambiando hasta que llegamos a la conclusión de que había sido un operativo con fines de extradición y que pues se había planeado precipitadamente, es la versión oficial. Yo recuerdo cuando se llevaron al Chapo, cuando detuvieron al Chapo en Mazatlán la primera vez. Lo hicieron en un operativo a las 4 de la mañana en el bastión del cártel de Sinaloa, Sí. sin disparar un tiro, apoyados con anillos de seguridad que tendió el ejército alrededor del lugar donde lo habían localizado para que nadie se acercara, apoyados con helicópteros artillados, etcétera. Llegaron y lo sacaron de una manera absolutamente quirúrgica. En esta ocasión lo hacen a las 3 de la tarde, una hora, porque además siempre los hacen de madrugada para reducir riesgos de bajas civiles. Preciso. Lo hacen a las 3 de la tarde en una zona densamente poblada y sin contemplar o calcular la manera en que lo van a sacar. Yo creo que esto es lo que desata todo lo que viene la a famosa continuación. extracción, ¿no? Sí. ¿Quién mandó esto? Porque el presidente López Obrador dice, yo no estaba enterado de que lo iban a hacer. El secretario de la Defensa dice, quienes lo ejecutaron
no lo hicieron de la mejor manera posible. Fue un operativo que reconocemos que fue fallido y da la impresión de que tampoco el propio secretario había dado esa orden, Durazo menos. Entonces es creíble que el teniente Martínez, que iba por ahí pasando, dijo, vamos a agarrar al El hijo del presidente se Chapo. reúne a las 6 de la mañana diariamente y lo presume cada que puede con su gabinete. Yo creo que lo hacen para tomar café y galletitas, porque si no le informan que van a detener al hijo del Chapo, pues algo grave está sucediendo. Y después le echa la culpa al ejército, lo responsabiliza por completo. Primero él dice que no está enterado. Luego dice que el presidente está enterado siempre de todo, luego le echa la culpa al ejército. Y lo más preocupante es que mientras se dan los hechos, él toma un avión y queda aislado durante más de una hora para hacer un vuelo a Oaxaca, en donde la siguiente vez que aparece le están echando copal, lo están sahumando en un ritual, y luego unos niños cantándole Viva López Obrador. Mientras seguía la balacera. Mientras estaba dando toda la crisis, la peor crisis de su gobierno. Entonces, yo recuerdo que cuando se fugó el Chapo de la cárcel, Enrique Peña Nieto estaba en París. ¿Cuál de las dos? La segunda. La segunda, la del túnel. La del Porque túnel. la primera fue cuando Vicente Fox era presidente y Alfonso Durazo secretario particular. La última vez. Y en esa ocasión, López Obrador exigió que Peña Nieto se regresara a México a enfrentar la situación y dijo, es no solamente enfrentar la situación, sino la vergüenza internacional que va a dejar la fuga. Él, en una situación de crisis, pues se va a Oaxaca, se queda aislado, le deja la papa al gabinete de seguridad y comienza a usar como escudos a distintos funcionarios o representantes de su gabinete. Y no regresa a hacerse cargo y además no puede detener, no solamente pierde Ovidio, pierde la prensa internacional, porque la golpiza que le pusieron al gobierno mexicano en Argentina, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Rusia, hasta periódicos de Japón hablaron de lo que había pasado, señalando la humillación al gobierno mexicano, eran los términos que se usaron más, y la manera en que el cártel había doblado al gobierno de López Obrador. De veras, nadie en México, en el gobierno, tiene idea de que Chapo es la tercera palabra más conocida de este país después de Cancún y Tequila, y que Chapo se convirtió en una marca mundial. Cuando la fuga bueno, que ni en las películas, la fuga de 1,5 kilómetros le dio al Chapo una exposición que lo ubicó en todas partes del mundo. Hay bares en Escandinavia que se llaman Chapo Bar. Digo, nadie tenía idea de lo que significaba atrapar al hijo del Chapo. Yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con que solamente hay una voz en el gobierno. Solamente hay una voz que habla en las mañanas y concentra toda la información posible. Todo lo demás son segundas, terceras, cuartas, quintas voces. Si no habla la primera voz, los demás se enmudecen y no saben cómo actuar. El gobierno venía de una semana negra. Había pasado Michoacán, había pasado Iguala, masacre y Pues 2 masacres en realidad. 29 muertos en 2 días. Cuando de los dos bandos, porque el secretario de la Defensa había dicho que el ejército había reducido el índice de letalidad en sus enfrentamientos. Y unas horas después hay 14 muertos. Pero a ver, en Aguililla pues mataron a 13 miembros de la policía Cuando estatal. había dicho el presidente que se habían acabado las masacres en México, etc. Entonces, viene esta semana y probablemente la captura del hijo del Chapo parece un bocado apetitoso para repuntar. Probablemente por eso se hace de manera precipitada, por eso lo ubican en un sitio e inmediatamente mandan Pero sí por hay él. formas. Las fuerzas del orden mexicanas han demostrado que pueden hacer buenos operativos. Mencionabas el del Chapo. Recientemente tuvimos el operativo de Tepito y funcionó bien, ¿no? Bueno, la Marina entró por el Atláhuac a rescatar, a detener a Lojos, al líder del cártel de Tláhuac, en un operativo que hubo un enfrentamiento, pero no hubo bajas civiles. En ese sentido, los muertos, digamos, eran los que ofrecieron resistencia, que eran miembros del cártel. El operativo de ayer pues se hizo pulcramente, sin disparar un tiro, más de 30 detenidos. Con una pequeña diferencia, no sé si estás de acuerdo, que Omar García Harfuch genéticamente es un hombre que sabe de uniformes, que sabe de balas,
que sabe de operativos, que sabe de movilizaciones militares y policíacas, el abuelo, el padre, él mismo. Es un hombre forjado en eso. Es decir, no nos hace falta gente o de pronto ponemos gente en lugares que no le corresponden. No creo que sea un asunto genético, pero creo que es un asunto de experiencia. Bueno, pues, es un policía, el policía más experimentado que hay en México. Porque lo que hemos estado viendo es la ocurrencia y la improvisación. Este gobierno desprecia el conocimiento, desprecia la experiencia y prefiere la lealtad. Entonces se rodea de leales, pone a un agrónomo a dirigir Pemex, pone gente cercana que no tiene ninguna experiencia y lo que hemos estado viendo es un desastre tras otro. Van 11 meses o 10 meses, no sé cuánto tiempo que empezó el gobierno, estamos en ¿qué? 10 meses. Desabasto de gasolina, desabasto de medicamentos, un problema con los albergues, con los refugios para mujeres, los presidentes municipales sin presupuesto para seguridad, porque parte de lo que pasó en Michoacán tiene que ver con que le recortaron más del 50% del presupuesto de seguridad a los municipios que están ardiendo en Michoacán desde hace décadas, desde hace una década por lo menos. Entonces, pues, si le quitas el presupuesto, le estás quitando armamento, patrullas, chaleco, tecnología, etcétera. Por eso va un grupo de policías completamente desprotegidos a meterse a la boca del lobo que es Aguililla. Y eran 40 y tantos, porque no eran unos cuantos policías allá en Aguililla, iban 40 y tantos a cumplir una orden judicial para recoger a una mamá y a una niña. Y cuando le preguntaba yo a los responsables por qué iban tantos, me dices que la zona es muy complicada, entonces por eso mandamos 40 y tantos. De todas formas los masacraron. Yo recuerdo el reportaje de Ignacio Ramírez en Proceso en 1989, que es la primera vez que Aguililla se pone en el escenario nacional. Y ya desde ese momento dice, no se atreven a entrar las autoridades, y hace la crónica de cómo eran los narcos, los capos de la marihuana en ese tiempo, miembros de la familia Valencia, que son los que han formado hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación, convirtiendo ese lugar en un bastión. Desde esos años se sabía que ese lugar no podías mandar a unas personas en unas patrullas con unas pistolas en la mano. A propósito de números y de mandar elementos o tropas, ¿qué tiene que ver o qué tanto pesan en la generación de este tipo de conflictos el hecho de que tenemos 30,000 soldados desplegados en las dos fronteras, en la norte y sur, y unos cuantos cientos o decenas apenas en los lugares de mayor conflictividad del crimen organizado? No, veo algo gravísimo. El enemigo son los migrantes, no los criminales. Y luego se toma la decisión, yo creo que es otra ocurrencia, de sacar a la Marina de las operaciones de inteligencia para concentrarlo en las costas. Sacaron a la Marina de Guanajuato, por ejemplo. Guanajuato está en una situación de violencia histórica que nunca había vivido, y al grupo de inteligencia que estaba persiguiendo a los generadores de esa violencia, lo movieron, porque a alguien se le ocurrió que pues, si es Marina tiene que estar en el mar. Y si es el ejército, tiene que estar tierra adentro. Cuando la idea era que Marina era más confiable que el ejército, ¿no? Sobre todo lleva muchos años haciendo los operativos más efectivos. Hablamos del Chapo, de el de inteligencia. Beltrán Leiva en inteligencia, sí. Detuvieron a los Beltrán Leiva, detuvieron a dos de los peores asesinos que han existido en la historia de México, que son el Z-40 y su hermano, el Z-42, los líderes de esta organización violentísima. Entonces, Porque la Marina... de la Z no hay nada más. No, la última letra, le decían. La última letra, sí, por eso. La experiencia que había ido acumulando la Marina en ese tipo de operativos la hacía pues muy confiable. Y decidieron retirarla, decidieron sacarla para que se dedique a otras cosas. Y una parte del ejército, pues persiguiendo migrantes en lugar de perseguir a estos que han lastimado tanto a la sociedad. ¿Quiénes detuvieron a Ovidio? ¿Era Guardia Nacional? Había una parte de la Guardia Nacional. Pero también había ejército. Alguien de es que no se sabe, porque se ponen una cinta que dice Guardia Nacional y luego se la quitan. Y es el ejército. Entonces, pues... ¿Qué sigue? Yo creo que uno de los graves errores de este gobierno es que, no sé si a ti te han consultado. Tenemos gente muy respetable, que sabe de estas cosas, que ha estudiado estas cosas. Y no sé si han sido llamados expertos, pero si los tuvieras enfrente, ¿qué les dirías? ¿Qué es lo más urgente para hacer en este país en materia de seguridad? Ahorita la gran pregunta que se abre es ¿qué sigue después de Culiacán? Cuando se propongan detener al Mencho, pues el Mencho ya sabe lo que tiene que hacer para que lo dejen ir. Simplemente lanzarse contra civiles, incendiar ciudades,
¿Qué es lo que sigue? ¿En qué callejón se metieron con este operativo fallido? Ya no vamos a discutir si estuvo bien que lo hubieran liberado o no, dadas las circunstancias. Sí. Siempre es muy difícil decir, a ver, Sí. hay tantas familias Sí, de sí. militares que están secuestradas o que están de rehenes. Es una decisión muy difícil, no es nada fácil. Pero sí hay un mensaje y hay un costo Hay posterior. un mensaje y nos quieren vender un fracaso como un triunfo del humanismo. En realidad no, en realidad se perdió. Se perdió, el Estado desapareció esas horas en Culiacán. La pregunta hacia el futuro es muy inquietante. ¿Qué sigue? ¿Van a volver a detener a Ovidio? ¿O ya tiene impunidad de por vida? ¿Qué va a pasar con Pese a la Estados Unidos? petición de extradición, Era una pues sí. petición de Estados Unidos. Estados Unidos ya pidió que México comparta su estrategia de seguridad y el presidente responde, es de mal gusto. Pues realmente no entiendo yo Es que la estrategia es abrazos y no balazos. ¿Y cómo le explicas eso a un especialista en seguridad? Sí, claro, claro. No, pero ¿cómo le explicas eso a la gente que está sufriendo, por ejemplo, en Guanajuato? En Guanajuato hay, en Celaya, el 90% de los negocios están bajo cobro, bajo extorsión. ¿Cómo le explicas a la gente que está a merced de eso? Que el presidente a los niños le pide que a las tuviste que- mamás, que el presidente le pide a las mamás que les regañen a los malosos. A para tus se hijos que porten tuviste bien, que pues. tirar al piso en Culiacán, Claro. ¿no? Para que no los mataran, ¿no? O les llegara un disparo. No sé si hay algún otro aspecto que tú creas que es importante considerar creo que tenemos- en cuanto a las lecciones que Creo nos que deja tenemos que a avanzar todos, hacia a otra todos, cosa, que a ya no sean todos. los tiros. Estoy de acuerdo, porque llevamos una década de tiros. Y cada vez que descabezamos una banda es peor. Se segregan y se vuelven más violentos. Tenemos que buscar otro camino. Pero tenemos que explorar el de la legalización, porque hay que buscar la manera de cortar los ingresos de las organizaciones criminales. Y la otra, pues yo no veo, Pero ¿por qué no yo nos no veo que atrevemos, avance por el qué lavado, nos el lavado de atrevemos dinero. a la legalización? En todas partes del mundo avanzando. civilizado ya hay hasta tiendas de Creo que marihuana. tenemos un gobierno y aquí muy conservador. seguimos matándonos Pues tenemos un gobierno muy conservador. por el control de Hay la temas marihuana. que no quiere tocar, que no le gusta tocar. Algo más que quieras No, puntualizar. les agradezco mucho. Héctor, como siempre, de verdad muy aleccionador y muy grato tenerte. Mil gracias. Con Les agradezco nosotros. mucho la conversación. Gracias. Héctor de Mauleón y nosotros continuamos. Seguimos. Querido Ricardo, este es un pequeño pedazo de la historia en la vieja colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Es el Museo Casa de Carranza. Aquí vivió los últimos 6 meses de su vida. Aquí estaba él cuando era presidente de la República, cuando Álvaro Obregón pues hace su golpe de estado en contra de él, y de aquí sale pues para su viaje hacia Veracruz, donde finalmente es asesinado. En Tlaxcalantongo. Ya ves qué buena memoria Sí, tienes. sí. Bueno, y además Carranza es un personaje fascinante porque no es un héroe tan popular de la Revolución Mexicana como fueron Villa y Zapata, pero fue fundamental en todo el proceso, ¿no? Fundamental, y se le considera el creador de las Fuerzas Armadas Mexicanas, del Ejército Mexicano. Y bueno, en primer lugar, gracias al señor director, a Víctor Hugo Jasso Ortiz, gracias por recibirnos. Sí. Bueno, y el señor historiador Edwin Alberto Álvarez. Muy bien. Comentábamos cuál la trascendencia realmente histórica de Venustiano Carranza, una figura controvertida, decíamos, a lo mejor no es tan popular como fueron Villa y Zapata, pero fue un hombre fundamental, ¿no? Así es, porque él es el fundador del Estado mexicano actual. La Constitución, el régimen que todavía está vigente, un régimen federal, democrático, pero presidencialista, son establecidos por él. Entonces, seguimos viviendo bajo un régimen que él impulsó y las consecuencias de su obra siguen estando vivas. La convocatoria a la Constitución, ¿no? Bueno, él presenta un proyecto de constitución al Congreso que él mismo convoca y el Congreso discute ese proyecto, le hace algunas modificaciones y es lo que se aprueba como constitución. Pero la parte política, él la propone y no se la modifican. Víctor Hugo, cuéntenos de esta casa. ¿Cuánto tiempo vivió aquí Carranza? Porque él era de Coahuila, ¿no? Así es. Antes que nada les doy el agradecimiento por divulgar las actividades que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Casa de Carranza, divulgan acerca de las 3 vertientes importantes de este sitio, que es la arquitectura, porque es importante en la época porfiriato, ¿no?
Manuel Estampa es el ingeniero que construye su casa personal, ¿no? Y se la renta a Venustiano Carranza. Hablar de Venustiano Carranza como el primer presidente constitucional, el derivado de la promulgación de la Constitución de 1917, es un personaje importante y peculiar porque su robustez va en congruencia con su pensamiento. Es una persona que es firme creyente del liberalismo, ¿no? De la democracia, y es aquí donde se representa esta vida tan intensa que tiene él. Estoy viendo este retrato firmado por el doctor Atl. ¿Es un doctor Atl? Es un doctorado original, tenemos 3 en total, y tenemos también de Guzmán, esta obra importante que tenemos a caballo en 1957, aproximadamente mediados del siglo pasado. Estamos viendo una casa magnífica donde estuvo viviendo Venustiano Carranza en esa etapa crítica, y todos los lugares sin duda alguna son importantes, pero entiendo que hay 2 en particular que tienen una gran significación, 2 áreas o 2 salones. Importantes. Nos encontramos en la parte vestibular, donde aquí realmente se recibía a la gente, se hacían las grandes fiestas, ¿no? Pero tenemos una antesala, que si podemos ir pasando, por favor, donde se recibía a la gente desconocida, la gente que no teníamos un discurso formal, ¿no?, para recibirlo, y ese es el espacio destinado, ¿no? ¿Dónde lo velaron? Sé que lo velaron en esta casa. Pasamos a la siguiente, entonces, por el Vamos. otro lado, ¿no? Este es el espacio más simbólico del edificio, porque aquí pasa los momentos íntimos con la familia o con personas muy allegadas a su gobierno, pero aquí fue donde lo velaron. Un lugar histórico en más de un sentido. Tengo entendido que hay un despacho también aquí. ¿Lo podríamos ver? Sí, ¿podemos pasar, por favor? Aquí lo que observamos son los muebles y los libros de Venustiano Carranza. Es su despacho. Así es. Hay fotografías que podemos observar en los interactivos. El público puede ver allí cómo él tenía dispuesto el arreglo, el acomodo, cuando él vivía. Él está sentado en 3 de estas fotografías en ese escritorio, y se puede observar que las panoplias originalmente estaban de aquel lado y sostenían fusiles, no armas blancas como ahora. Esta disposición diferente obedece a la museografía que se establece en 1942 a 61. Sí. Pero los muebles son originales, los libros pertenecieron a Carranza, muchos tienen sus iniciales en el lomo, otros tienen dedicatorias de los autores dirigidas a él. ¿Algo más que nos quieran decir sobre las facilidades que hay para que la gente venga y como decía mi querido Sergio, se involucre en la historia misma de México viniendo a esta casa? Así tenemos en el resto del museo la historia de principio a fin, e incluso en la próxima sala se exhiben la casaca y los uniformes con el que fueron asesinados. Algo importante que tenemos que mencionar, que el año que viene, a mediados del año que viene, se cumplen 100 años de la muerte de Carranza. Claro que fue en 1920. Así es. Entonces, les damos las gracias por la divulgación que estamos haciendo. Nosotros nos encontramos abiertos de 9 a 6 de la tarde, de martes a domingo. La entrada es gratuita para todos los alumnos, los niños menores, adultos, personas con capacidades distintas. Todas las redes, el Museo Casa de Carranza, y bueno, pueden acceder a esa información. Director, muchas gracias. Para servirle. Gracias, ha sido un gusto, maestros. Maestro Edwin, gracias. Y ¿te parece? Nosotros continuamos, pero maravillosa esta casa, ¿verdad? Sí, por supuesto, seguiremos disfrutando de este recinto del que ya le hemos venido mostrando escenas de todos los lugares que nos remiten a esta parte fundamental de nuestra historia. Se prepararon arduamente durante 6 años y finalmente Jessica Meir y Cristina Koch hicieron historia al realizar la primera caminata espacial solo para mujeres. Un verdadero hito en la historia de la NASA lo ha alcanzado por estas 2 astronautas, quienes a lo largo de 7 horas trabajaron para reemplazar un control de carga de baterías solares en la Estación Espacial Internacional. Cristina Koch es una ingeniera eléctrica que llegó a su 4ª caminata espacial con esta. Es también conocida como actividad extravehicular, que para Jessica Meir, doctora en biología, se trataba de su primera experiencia fuera de la estación. Como dato curioso, es importante señalar que hace unos meses
En marzo de este mismo año, 2 mujeres astronautas, una de ellas la propia Koch, habrían de realizar la primera caminata femenina. Sin embargo, hubo un detalle que hizo abortar la misión 4 días antes del despegue. No había trajes con tallas adecuadas para estas mujeres. Después de cumplir con su objetivo, ambas ofrecieron una singular conferencia de prensa transmitida por la NASA en la que, flotando en la estación espacial, compartieron sus sueños. Jessica contó que desde su primer dibujo en la escuela primaria supo que quería ser astronauta y que se veía en la Luna, que es ahora su próxima meta. Por cierto, Estados Unidos planea enviar de nuevo gente a la Luna en el año 2024 como parte de la misión Artemisa 3. Y de los 2 astronautas que pisen suelo lunar por vez primera desde 1972, una será mujer. Cristina confiesa que ha soñado con eso toda su vida y quien sea la primera mujer en caminar sobre la Luna llevará las esperanzas y los sueños de todos los que desean explorar el espacio. Y así, sorprendidos por este importante logro de estas 2 valiosas mujeres, llegamos al final de nuestro programa de hoy.